Como saben, los amigos bajáis pues saben que hace poco, incluso Marina también, ¿verdad? Que hace un par de días celebramos el festival o la fiesta o la festividad de Rezvan, como quieran decirlo, ¿no? Entonces decidí preparar unas ciertas curiosidades acerca de esa festividad. Para mientras damos la introducción, voy a dejar la pantalla de contacto por si alguien está en YouTube viendo el video, ¿no? Y desea obtener mayor información o contactar con los bahá'ís. Bueno, comenzamos. La palabra Rezvan ha sido utilizada. Ya vamos a ver también que nuestra amiga también se llama, aquí presente esta noche, se llama Rezvan. A ver de dónde viene su nombre, ¿no? Ya lo vamos a poner más adelante. Sí, dígame. Y está de cumpleaños nuestra querida Rezvan. Sí. A eso iba también. Un año más vieja. Felicidades, no sabía. Felicidades, un abrazo. Sí, Gracias, perdón que me metí. gracias. Muy amable. Sí. No se preocupen. Pues, o sea, yo lo iba a mencionar, pero ya me ganaron. Es válido, ¿no? Bueno, vamos a ver, quiero ver cuál sería la siguiente. Ok, aquí hay una palabra oculta, ya vamos a ampliar sobre la palabra Rezvan y ahí vamos a mencionar, ¿no? Iba a mencionar ese dato, pero vamos a leer, yo puedo leer esto porque es chiquito y letra grande, ¿no? Baha'u'lláh tiene un texto, un libro, una obra que se llama Palabras Ocultas. Y en ese libro, Palabras Ocultas, no es un texto continuado, sino que son mensajes muy cortos y precisos. Sobre todo van dirigidos al aspecto espiritual del ser humano. O sea, como que va dirigido de parte de Dios hacia el espíritu humano, para que se ponga como Dios quiere que se ponga, para que actúe como Dios desea que uno actúe, o para que el alma humana sea como Dios quiere que sea, ¿no? O sea, son mensajes dirigidos al alma. Uno de esos mensajes son bastantes, ¿no? Ahorita no tengo el número, pero son decenas, ¿no? De mensajes cortos. Uno de esos mensajes dice así. Dice, oh hijo del hombre, está llamando al humano, no a nosotros. Dios está hablando con el ser humano. Dice, oh hijo del hombre, si me amas, despréndete de ti mismo. O sea, como quien dice, o te amas tú o me amas a mí. ¿No? Esa es la diferencia. Si te amas, despréndete de ti mismo. Y si buscas mi complacencia, no consideres tu complacencia. O sea, no consideres la tuya, quiere decir tu complacencia. A fin de que mueras en mí y yo viva eternamente en ti. Entonces, para la palabra complacencia, utiliza una palabra en árabe. Esa palabra oculta viene en árabe. Utiliza una palabra que se pronuncia reza. Entonces, ¿cuál es el paraíso para el ser humano? Porque el ser humano tiene dos realidades, su realidad espiritual y su realidad material. Si uno se inclina hacia su realidad material, como lo hace la mayoría de la gente, ese no se llama paraíso, ese no es su paraíso, ¿correcto? Simbólicamente lo han llamado infierno.
Pero si uno se inclina hacia su realidad espiritual, para el hombre eso es su paraíso. Es decir, para mí, si yo busco ser generoso, amoroso, compasivo, misericordioso, qué sé yo, 1000 cualidades, ¿no? Amable. Entonces, yo estoy en el paraíso. No es que haya un lugar que se llame paraíso y donde haya árboles y yo pueda ir, hay comidas ricas, no. Sino que mi paraíso es mi inclinación hacia mi naturaleza espiritual. Pero simbólicamente se dice como que mi paraíso es acercarme a Dios. Mi paraíso es la presencia de Dios. Pero aquí está diciendo que mi paraíso es la complacencia de Dios. Es decir, cuando Dios está complacido conmigo, entonces yo estoy en el paraíso. No es que haya un lugar con ríos y con comidas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para ese término, complacencia, en el idioma original se ha utilizado la palabra reza. Reza, ¿qué quiere decir? Complacencia. No, perdón, no para paraíso, sino para complacencia han utilizado la palabra reza. Ok, ahora vamos a ver un cuadro donde aparecen algunos derivados de la palabra complacencia. Reza en árabe y también en persa significa complacencia. Es la palabra que originalmente ha utilizado Baha'u'lláh en esa palabra oculta que acabamos de leer. Hay un derivado de esa palabra, reza, que es razi, quiere decir complacido. Entonces, si Dios está razi, si Dios está complacido conmigo, es como que yo estoy bien con él, estoy en su paraíso, ¿no? Y hay una palabra resvam que también es derivado de la palabra reza y significa complacencia. Tiene el mismo significado y es derivado de la misma palabra. Y hay un nombre de mujer que es Resvaniyeh, que nuestra amiga, que aquí le llaman de cariño, le dicen Resvan, que ahorita está presente, ella se llama Resvaniyeh, que es nombre de mujer, pero es derivado de la misma palabra, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? Complacencia o agrado. Y hay un término que los musulmanes usan en el Corán bastantes veces, que es Resvanullah. Ustedes saben que Allah es Dios, entonces Resvanullah significa complacencia de Dios. Ese término lo utilizan bastante en el Corán. Como que yo, como ser humano, como un siervo de Dios, tengo que buscar la complacencia de Dios. Tengo que buscar Resvanullah. Y en la fe Bahá'í, a cualquiera le preguntas, ¿qué quiere decir Resvan? ¿Qué va a decir? ¿Qué significa paraíso? Entonces, más adelante vamos a ver, aquí vamos a ver otra vez la misma palabra oculta, que dice, oh hijo del hombre, si me amas, despréndete de ti mismo, es decir, la solución para ti no es buscar tu propia naturaleza material. Deja tu naturaleza material a un lado y búscame a mí. Búscame a mí, es decir, busca tu naturaleza espiritual, busca desarrollarte espiritualmente. Que tu prioridad sea yo, o sea, Dios. Que tu prioridad sea tu naturaleza espiritual, no tu naturaleza material.
Y si tú buscas el paraíso de mi complacencia, entonces no consideres tu propia complacencia, ¿no? Entonces, si haces esto, muere tu parte material y vas a vivir eternamente con tu parte espiritual que yo lo proveo, ¿no? Eternamente vas a vivir ahí. Entonces ha utilizado esa palabra reza, que es lo mismo que resvan. Ok. Entonces la palabra reza es de la misma raíz que la palabra resvan y que significa agrado, complacencia, ¿no? Se ha utilizado en esa palabra oculta que acabamos de leer 2 veces. Una vez habla de la complacencia de Dios hacia la criatura, o sea, si la criatura busca la complacencia de Dios, entonces la segunda vez dice, el segundo uso de la palabra, entonces debe olvidarse de su propia complacencia. Es decir, por ejemplo, yo ahorita quisiera comprarme un carro nuevo, ¿no? Pero Dios no desea eso para mí. Entonces yo debo estar complacido que Él no me dé el dinero para comprar ese carro, ¿correcto? Entonces si yo estoy complacido con Él, entonces Él está complacido conmigo. Entonces, para mí, esa complacencia de Dios, como estamos viendo en este cuadro, la complacencia de Dios para mí, Bahá'u'lláh dice, ¿no? Que debemos buscar la complacencia de Dios, pero también dice que debemos buscar el paraíso, debemos buscar su presencia, ¿no? Entonces, complacencia y paraíso se hacen como sinónimos, ¿correcto? Por eso es que en la fe Bahá'í, la palabra resvan, que originalmente no significa paraíso, significa complacencia y se refiere a la complacencia de Dios. Pero en la fe Bahá'í se ha traducido, se ha interpretado esa complacencia de Dios como el paraíso de Dios, ¿correcto? Por eso es que en la fe Bahá'í, a cualquier Bahá'í le dicen, ¿qué quiere decir resvan? Quiere decir paraíso. Entonces, muchas felicidades a nuestra amiga Resvanie, que de cariño aquí todo el mundo le llama Resvan. ¿Cuántos años tiene Resvan de estar sirviendo aquí en El Salvador? En El Salvador, 46 años. Año 1979, febrero llegamos aquí. Sí. Entonces, ella tuvo esa bendición de nacer en la festividad de Resvan, de la fe Bahá'í, y por eso le pusieron Resvanie, ¿no? Así es. Sí. Entonces, yo estoy seguro que Dios está muy complacido con ustedes, con toda la familia, porque ellos no han hecho más que sacrificar sus pertenencias, su comunidad, su comodidad, su cercanía con sus seres queridos. Mire quién habla, mire quién habla. Yo porque los conozco, ¿no? Igualmente ustedes, Igual. todos. El Salvador es mi patria de corazón. Sí. Entonces que el resván de Dios esté con usted. Ajá, la complacencia
O sea, la complacencia de Dios. Gracias, gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. No vamos a decir si son 42 o 38, pero los que los cumpla feliz y que Dios le permita seguir sirviendo muchos años más. Es que un año tenía que Ruhollah me trajo aquí. Es cierto. Todavía falta para 50. Bueno, bendiciones, Reswan. Que Dios me la bendiga y sí, Gracias. Gracias. Yo desde que recuerdo, desde que vine aquí a El Salvador, también hace muchos años, la casa de ustedes siempre ha sido un refugio para los bajáis, para las reuniones, para servicio en todo. Es un privilegio para nosotros. Así es un privilegio, ¿no? Pero también los hace grandes. Entonces, que Dios esté complacido con ustedes, seguramente que está. Ojalá, gracias, gracias. Yo también le mando un fuerte abrazo. Las quiero mucho. Gracias, A todos. Marinita. Yo Dios la también bendiga. la quiero Sí. mucho. Gracias, gracias a usted, todo el amor del mundo. Gracias. Bendición. Qué lindo, gracias, gracias. Bueno, es una bendición. Vamos a continuar. Los mensajeros de Dios son santos, ¿correcto? Son seres santos. Son seres perfectos. Entonces, ellos poseen conocimiento, poseen sabiduría y santidad de nacimiento. Se dice que tienen conocimiento innato. Innato quiere decir inherente a su nacimiento, desde nacimiento. Entonces, ellos por nacimiento ya son santos, ya son sabios, ya son conocedores, ¿no? Pero los mensajeros de Dios durante algunos años, hasta que llegue el momento, ocultan esa realidad. Hasta que inicia formalmente su misión, ¿correcto? Por ejemplo, Jesús inició su misión cuando tenía 30 años y antes no había dicho a nadie quién era él. Aunque los mensajeros de Dios nacen infalibles, nacen con poderes, con conocimiento, con sabiduría, pero todos esos poderes, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento se va manifestando gradualmente a medida que van creciendo y acercándose a la hora de iniciar formalmente su misión. O sea, un mensajero de Dios no es un hombre que Dios dijo, quiero ver, vamos a escoger quién es bueno. Fulano, él es un buen muchacho, vamos a escogerlo para mensajero. No es así, sino que un mensajero de Dios, al menos el concepto Bahá'í es así, ¿no? Que por ejemplo, Moisés ya nació siendo un mensajero de Dios. O sea, con esa potestad, con esos poderes, con ese conocimiento innato, o sea, de nacimiento, ¿no? Entonces ellos desde niño ya conocen su realidad. No es que venga un pajarito y le diga, Jesús, tú eres un hombre santo. No, él está enterado desde chiquito de su naturaleza espiritual. Vamos a ver. Entonces, Nasi, ¿cree que puede leernos esta cita de Abdul Bahá o le cuesta en el celular? O si quieren, va a leer Ivonne aquí.
Vaya, aquí está. La historia sobre la paloma que descendió sobre Cristo es simplemente una metáfora. Ninguna paloma bajó. Juan el Bautista sintió que el Espíritu Santo estaba en Cristo. El Espíritu Santo siempre estuvo con Cristo. Él supo de su misión desde su temprana niñez. Abdul Baha. Ok. Entonces, aquí, ¿quién nos está diciendo Abdul Baha? Abdul Baha nos está diciendo que el cuento de la paloma no es que el Espíritu Santo es una paloma. El paloma es un animal, ¿no? Es una metáfora que han utilizado en la Biblia para referirse a la presencia del Espíritu Santo dentro de Cristo. Pero ese Espíritu Santo estuvo en Cristo desde que Él nació. Y Él, desde su temprana niñez, siempre supo quién es. No necesitó que un pájaro se lo venga a contar, ¿no? Sería irónico que tenga que esperar a que un pájaro se lo venga a contar. De la misma manera, por ejemplo, Moisés tuvo su experiencia con el Espíritu Santo simbólicamente en la zarza ardiente. Pero antes él ya conocía su realidad. Repito, esta es la forma en que los bahá'ís creemos, porque alguien puede tener una creencia distinta. En nuestra concepción de la realidad de los mensajeros de Dios es que ellos nacen con ese poder, nacen esa potestad, nacen ya asociados con el Espíritu Santo desde chiquitos. Pero ¿qué pasa? Moisés no divulgó, no hizo publicidad, que oigan desde chiquito que voy a ser profeta. No lo divulgó. Igual Mahoma, ¿no? Buda, Krishna, todos ellos desde nacimiento ya tenían esa realidad, esa condición profética, ¿no? Tenían esa misión, pero no lo divulgaban porque todavía no era el tiempo. Ahora, en la vida de un mensajero de Dios, o sea, Moisés, Jesús, Mahoma, Baha'u'lláh, en la vida de ellos hay muchos momentos claves, ¿no? Pero hay dos puntos en relación al tema que estamos viendo. Hay dos momentos que a veces coinciden el mismo día, a veces tienen 10 años de diferencia, esos dos momentos. Ya les voy a decir cuáles son. El primer momento es la bajada simbólica del Espíritu Santo en el mensajero de Dios. Como una especie de toma de posesión, ¿no? Como una especie de vestidura, ¿no? Cuando al presidente de la República le ponen la banda presidencial o algo así. Aunque desde antes el presidente ya fue escogido, ¿no? Ya había sido elegido 3 meses antes, pero hay un día en que le ponen la cinta. Entonces ese día que le ponen la cinta, no es que ayer no era presidente y hoy sí. Sí, es presidente, él ya tenía días de ser presidente, pero la cinta se lo ponen un día simbólico, ¿no? Entonces de la misma manera, si bien el mensajero de Dios nace con ese poder, con esa potestad, con esa sabiduría, pero llega un día en que le colocan la cinta, ¿no? Entonces ese día es el día simbólico de la bajada del Espíritu Santo.
que para Moisés fue en la zarza ardiente, para Jesús fue el día del bautismo con Juan el Bautista, la bajada de la paloma, y así, ¿no? Cada uno tiene una manera simbólica diferente de representar la presencia del Espíritu Santo en él. Pero no significa que hasta ayer él no sabía quién es. Y de repente hoy se despierta sabiendo que Dios lo ha escogido como profeta. No es así, ¿no? Este es un momento claro, ¿no? La toma de posesión, bajada simbólica del Espíritu Santo en el mensajero. Hay otro momento que también se relaciona con este, que es la declaración pública. O sea, no es momento íntimo, ya la declaración al público en general y el inicio formal de la misión. Porque la bajada del Espíritu Santo, alguna vez, ya vamos a ver, sucedió 10 años antes, pero nadie sabía, solo el mensajero lo sabía. Entonces era una cosa muy íntima que solo el mensajero lo experimenta. Pero la declaración pública es otro momento. A veces, repito, a veces coincide y a veces pueden tener 10 años de diferencia, ¿no? La declaración pública es el día en que formalmente comienza a ejercer. Les voy a poner un ejemplo. De repente en un país X, en febrero, por ejemplo, eligen al presidente, ¿correcto? Y fulano sale elegido como presidente en febrero. En mayo de repente le ponen la cinta presidencial, pero hasta en junio comienza a ejercer, ¿correcto? Entonces, el mensajero de Dios cuando nace ya fue elegido, ¿correcto? Ya trae el poder, la potestad, la sabiduría, el conocimiento de ser un mensajero de Dios o una manifestación de Dios. Pero hay momentos en que simbólicamente le ponen la banda. Eso se compara con la bajada del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo ya estaba ahí. O sea, el día que le ponen la cinta al presidente, no quiere decir que él hasta ayer no era presidente. No, desde que lo eligieron era presidente. Y la declaración pública es el día en que ya el presidente se sienta en su escritorio y comienza a mandar, ¿no? A ejercer, a firmar, qué sé yo. Formalmente inicia su misión. Entonces, en el caso de Jesús, cuando fue donde Juan el Bautista para que lo bautizara, ahí ocurre el simbolismo de la paloma, ¿no? Que no ninguna paloma bajó del cielo, sino que Juan el Bautista sintió que ese hombre era superior y tenía el Espíritu Santo con él. Entonces, en ese momento Jesús fue ungido simbólicamente, pero coincide que en ese mismo momento también Jesús comienza a predicar, ya inicia su misión, su ministerio. Es decir, los dos eventos coinciden el mismo día, la bajada simbólica del Espíritu Santo y ya comienza a predicar, a ejercer. Moisés igual, Moisés recibe
simbólicamente al Espíritu Santo en la zarza ardiente. Pero también ahí mismo, en esa misma ocasión, comienza a ejercer. ¿Por qué? Porque inmediatamente regresa al pueblo y le cuenta a Aarón, su hermano, y junto con Aarón se van donde los ancianos del pueblo y les cuentan, ¿no? O sea, comienza a ejercer, a decir a la gente quién es él y para qué ha venido. Entonces, las dos cosas suceden en el mismo evento, ¿no? No con diferencia de 3, 4 o 10 años. Mahoma, el mensajero de los musulmanes, del Islam, igual, recibe el Espíritu Santo cuando visita una cueva allá cerca de Meca, en Arabia. Entonces él tuvo su experiencia con el Espíritu Santo. En ese caso, el Espíritu Santo no se presentó en forma de una paloma ni en forma de una zarza que se está quemando. En el caso de Mahoma, el Espíritu Santo se simboliza en forma del ángel Gabriel. Y eso fue en el año gregoriano 610. Más o menos, en el año gregoriano 610, entonces él tiene esa experiencia con el ángel Gabriel, o sea, con el Espíritu Santo, en forma de ángel Gabriel. 610. Pero él guarda el secreto durante 3 años. Entonces, en el año 613, recién después de 3 años, comienza públicamente a ejercer, a declarar su misión. Primero se lo declara a su esposa Jadilla y a Abu Bakr, al suegro. O sea, primero a esas 2 personas. Después, gradualmente y cautelosamente, va comunicando su misión, el mensaje que traía de parte de Dios, al resto de la población, con mucha cautela y muy gradualmente. Entonces, como ven, aquí no fue como en el caso de Moisés y Jesús. Moisés y Jesús hoy recibieron simbólicamente el Espíritu Santo y hoy mismo comenzaron a ejercer su misión. Mahoma no. Mahoma en el año 610 gregoriano recibe el Espíritu Santo y en el año 613 gregoriano comienza a declarar su misión públicamente, pero gradualmente, no de una sola vez yendo al estadio a llamar a la gente, sino que así despacito, primero a su esposa, al suegro, a y así hasta que todo el pueblo llegó a saber acerca de su mensaje. Es decir, las condiciones de la época eran tales que él tenía que esperar 3 años para agarrar fuerza, ¿no? Para acumular fuerza. Es como más o menos como cuando Cristo va 40 días, ¿no? A meditar, a ayunar, algo así. Ahora, ¿cómo fue en la fe Bahá'í? En la fe Bahá'í tenemos, en lugar de un mensajero, tenemos 2 mensajeros, ¿no? El Bab y Baha'u'lláh. Tanto el Bab y Baha'u'lláh también tuvieron esos 2 momentos claves. El Bab recibió
simbólicamente al Espíritu Santo a través de un sueño que tuvo. No he podido conocer exactamente la fecha en que tuvo ese sueño, pero es probable que haya sido el año 1843, como estamos señalando aquí, ¿no? Entonces él soñó con la cabeza de Imam Hussein, que es un personaje mártir del Islam. Y ahí sintió la presencia del Espíritu Santo en él. Pero el inicio de su declaración o de su declaración pública, es decir, ya ejerciendo, ya para que todo el mundo sepa quién es él, para ir poco a poco diciendo a toda la gente, eso fue en mayo de 1844. Entonces, el 23 de mayo de 1844 es la declaración del Bab, el día en que él formalmente comienza su misión, comienza a ejercer. Ya se pone el presidente en la oficina y comienza a formar leyes, etcétera, ¿no? Eso fue en caso del Bab. En caso de Baha'u'lláh, él tuvo su experiencia con el Espíritu Santo, o sea, la bajada del Espíritu Santo, cuando estaba en una cárcel llamada Fosa Negra, Siahchal, en octubre de 1852. Entonces, a mediados de octubre de 1852, cuando él estaba en una cárcel, en una fosa negra le decían, porque era una cárcel subterránea, que era un lugar que había sido desagüe de un baño público y lo habían convertido en cárcel. Ahí metían a los delincuentes más nefastos y ahí metieron a Baha'u'lláh junto con delincuentes, ¿no? Entonces, en medio de ese calvario, de ese sufrimiento, de ese lugar lúgubre, lleno de sabandijas, ¿no? Ahí Baha'u'lláh tuvo la alegría, ¿no? La felicidad de sentir la presencia del Espíritu Santo en forma de una doncella, ya no en forma del ángel Gabriel, ya no en forma de una planta que se estaba quemando, ni en forma de una paloma, sino en forma de una doncella. Eso fue en octubre de 1852. 10 años y unos meses después, en abril de 1863, imagínense, mucho después, más de 10 años después, Baha'u'lláh en un jardín llamado Rezvan, pero ese jardín no se llamaba Rezvan, sino que los Bahá'ís, él le puso Rezvan, ¿no? El nombre Rezvan es un nombre que los Bahá'ís han puesto a ese jardín. El jardín no se llamaba así. Entonces, ese día, 21 de abril de 1863, Baha'u'lláh declara su misión pública a la humanidad. Esa fiesta es la que estuvimos celebrando este sábado que acaba de pasar en la noche, ¿no? Esta es la fiesta más sobresaliente de la fe Bahá'í, la fiesta más relevante de la fe Bahá'í. Vamos a ver vamos a tener una lectura
No sé quién me puede ayudar para la lectura, porque esto sí, la lectura. Yo puedo leer, Kurosh. Vaya, adelante. Eso es lo que dijo Bahá'u'lláh, son 2 páginas. Lo que dijo Muy bien. Bahá'u'lláh acerca de la experiencia que tuvo mientras estaba en la prisión, la experiencia que tuvo con el Espíritu Santo en forma de una doncella. Vamos a dejar que Ivoncita nos haga el favor de leer. Las tribulaciones me embargaban cuando oí la voz más maravillosa y más almibarada que me llamaba por sobre mi cabeza. Contemplé una doncella, la encarnación del recuerdo del nombre de mi Señor, suspendida en el aire ante mí. Tan alegre estaba en su alma misma que su rostro brillaba con el ornamento del beneplácito de Dios. Entre la tierra y el cielo elevaba un llamamiento que cautivó el corazón y la conciencia de los hombres. Impartía tanto a mi ser interior como exterior las buenas nuevas que regocijaron mi alma y las almas de los siervos honorables de Dios. Ahí está el resto. Todavía no lo veo. Ahí está. Apuntando con su dedo hacia mi cabeza. Se dirigió a todos los que están en el cielo y todos los que están en la tierra diciendo, por Dios, este es el bien amado de los mundos y sin embargo no comprendéis. Esta es la belleza de Dios entre vosotros y el poder de su soberanía dentro de vosotros, si comprendierais. Este es el misterio de Dios y su tesoro, la causa de Dios y su gloria para todos los que están en los reinos de la revelación y de la creación. Si fuerais de los que perciben. Bahá'u'lláh. Entonces, repito, Bahá'u'lláh estaba en una cárcel que es el lugar más oscuro, el más nefasto, donde él estuvo encerrado en toda su vida. Un lugar frío, húmedo, oscuro. Había 3 hileras de gradas que en zigzag bajaban y solo tenía una entrada, no tenía salida al otro lado. Es decir, en esa cárcel, en ese siachal, en esa fosa negra, no circulaba el aire, solo tenía una entrada. No entraba luz porque eran 3 hileras de escaleras de gradas que bajaban, ¿no? No tenía ventana ni nada. Entonces era un lugar húmedo, nauseabundo, el suelo estaba lleno de fango y lleno de insectos. Era oscuro. Un personaje europeo que fue a visitar a Bahá'u'lláh en ese lugar, después escribió, ¿no? El cuento es largo, pero yo solo voy a contar esa partecita que a mí me impactó, ¿no? Era un médico que solicitó ir a ver a los prisioneros esa noche, una noche. Entonces, cuando entra, ve a Bahá'u'lláh que tenía sus 2 manos apoyados en el suelo donde estaba sentado, porque en su cuello había una cadena de más de 50 libras. No, más de 100 libras. Estaba algo así, en su cuello.
la huella de esa cadena de por vida quedó, por el resto de su vida quedó en su presente, en su cuello. Entonces tenía su mano sobre el suelo como para que le ayudara a soportar el peso de la cadena. Pero su mano estaba hundido en el fango. Y estando ahí, Baha'u'lláh recibe esa bendición, esa alegría, esa felicidad que le hace ver que será victorioso. Pero no victorioso como un político accede a la presidencia, no. Victorioso espiritualmente. Y las victorias espirituales a veces tardan 600 años, ¿no? 500 años. Bueno, entonces la aparición del Espíritu Santo, o sea, la aparición simbólica del Espíritu Santo, es un momento sublime, pero también íntimo. Y no es que antes de eso el mensajero de Dios estaba inconsciente de su rango divino. No, pero es un momento de alto voltaje. Es un momento de recarga espiritual. Agarrar fuerza espiritual, moral, para poder soportar después 40 años de misión, ¿correcto? Porque en el 1852 tuvo esa experiencia Baha'u'lláh y él falleció en 1892. O sea, 40 años vivió después de esa experiencia. Entonces, para mí, en mi opinión, esa aparición simbólica del Espíritu Santo en el mensajero de Dios es como una recarga espiritual que le duró a Baha'u'lláh 40 años, ¿no? De vida para ejercer su misión, ¿no? En caso de Cristo fueron 3 años, pero porque lo crucificaron antes, ¿no? Y así. Pero para los creyentes, el momento clave, porque ese momento es momento secreto. No, en ese momento muchos creyentes ni siquiera se enteraron de que había sucedido esto. Para los creyentes, para los seguidores, el momento clave es cuando se echa a andar el arca de la fe. O sea, cuando ya quitas el ancla y echas el barco para que comience a andar. Entonces, esa fecha es la declaración de la misión profética. Y ese suceso ya lo habíamos puesto. Vamos a volver a poner, pero solo la declaración. El BAP declaró su misión públicamente. Cuando digo públicamente, no quiere decir que fue a un estadio o en la televisión, sino que públicamente se lo dijo a una persona, pero ya desde ese momento a todo aquel que los contactaba, pues le iban diciendo para ir esparciendo el mensaje en todo el mundo, ¿no? Entonces la declaración pública del BAP fue en mayo de 1844, 23 de mayo de 1844. Y en caso de Baha'u'lláh, de lo que estamos hablando hoy, fue en 21 de abril de 1863. Ese es
el festival de Resvan. Es de lo que estamos hablando esta noche, que hace un par de días se celebró, ¿no? En todo el mundo Bahá'í. Es la fiesta más grande, más relevante en la fe Bahá'í. Y con justicia. Porque es el día en que comienza a correr la historia Bahá'í. Por ejemplo, para el cristianismo, ¿no? El día de la bajada del Espíritu Santo y el bautismo de Cristo con Juan, ese día comienza la nueva primavera, ¿no? Del cristianismo. Ese día comienza a andar el barco del cristianismo sobre el turbulento mar, pero ese día comienza, por eso es un día sublime. Es un día a festejar, a celebrar, ¿no? Es como que fuera en ese momento se abre la válvula, ¿no? Espiritual de una represa, ¿no? Para que comience a generar energía. Vamos a ver qué dice Baha'u'lláh mismo acerca de la importancia de ese día. Si Ivonne estuviera aquí, nos pudiera hacer el favor de leer. Sí, con mucho gusto. Ahorita leo. Todas las fiestas han llegado a su culminación en las dos más grandes festividades y en las otras dos festividades que caen en el día doble. La primera de las más grandes festividades corresponde a los días en que el Todo Misericordioso derramó la creación entera, sobre la creación entera, la refulgente gloria de sus muy excelentes nombres y sus muy exaltados atributos. Y la segunda, el día en que hicimos surgir a quien anunció a la humanidad las buenas nuevas de este nombre, mediante el cual han sido resucitados los muertos y han sido reunidos todos los que están en los cielos y en la tierra. Así ha sido decretado por quien es el ordenador, el omnisciente, Baha'u'lláh. Entonces Baha'u'lláh está diciendo que la festividad más importante de la era Bahá'í es ese día en el que inicia la misión profética, ¿no? Tanto del Bab como de Baha'u'lláh. Porque ese día comienzan a derramarse los favores de Dios sobre la humanidad, ¿no? Como que ese día se echa a andar el barco, el arca de Dios. Entonces, está haciendo referencia a la declaración del Bab en mayo de 1844 y la declaración de Baha'u'lláh en abril de 1863. Y lo define como está escrito ahí, ¿no? Como los días en que el Todo Misericordioso derrama sobre la creación entera la refulgente gloria de sus muy excelentes nombres y sus muy exaltados atributos. Así define Baha'u'lláh esa fecha, ¿no? En el que inicia la misión profética del Bab y de Baha'u'lláh. Entonces Baha'u'lláh señala esos puntos de inflexión, ¿no? Porque son puntos de inflexión. Ese inicio del mejoramiento del mundo. Ese día comienza el proceso para que el mundo mejore. No es que va a durar un mes, ¿no? Puede durar 300, 400, 500 años. Por ejemplo, en el cristianismo su edad de oro llegó casi en el año 300. O sea, no es que en 2 semanas Cristo cambió el mundo, porque en 2 semanas, en 3 años, en 10 años, nadie sabía que Cristo existía. Muchos historiadores lo ignoraron, ¿no? Pero miren, después de 300 años, ya su edad de oro, ¿no? Entonces,
Pero ese día comienza, ese día es clave, es punto de inflexión, porque hasta ayer no había esfuerzo hacia el mejoramiento del mundo. Este día comienza a el ascenso, ¿no? Comienza a cambiar el mundo. Que dure 500 años, yo sé, pero ese día comienza. Es el momento de abrir la válvula, ¿no? Como que es una presa y tú abres la válvula y comienza a generar energía eléctrica, ¿no? Pero de aquí a que la energía llegue a todo el mundo puede durar 300 años o 500, pero va a llegar, ese día comienza. Ese día la fe comienza a construir la nueva sociedad, a construir las comunidades. Es el evento más sublime a celebrar, como el inicio de una nueva primavera. Este es más o menos lo que yo puedo decir acerca del significado simbólico de lo que es el Resban, ¿no? Que en la fe Bahá'í es muy importante. En el cristianismo, por ejemplo, no he visto que se celebre el día de la, no sé, debe haber, ¿no?, algún ritual relacionado con la bajada del Espíritu Santo. Pero en la fe Bahá'í se celebra esa fecha como una festividad. Y claro, ahorita hay pocos Bahá'ís en el mundo, pero yo me imagino que en el futuro va a ser una reverenda celebración. Bueno, vamos a ir al último punto, no menos interesante, que es poniendo un poco de énfasis sobre el término Resban o Resban. El término Resban en el Corán, o sea, los musulmanes lo manejan también como Resbanullah o Resban de Dios, o sea, traducido al español, agrado o complacencia de Dios. Ese término Resbanullah o Resban aparece en el Corán 13 veces, he podido encontrar que aparece ahí en forma de Resbanullah, y lo han traducido como complacencia de Dios o agrado de Dios, no como paraíso, ¿no? Como en la fe Bahá'í. Según los musulmanes, Resbanullah, o sea, el agrado de Dios, es el mejor don del paraíso, es la mejor dádiva del paraíso. O sea, así lo ven ellos, ¿no? Es algo sublime, el Resban de Dios, Resbanullah. A veces los musulmanes le dicen a un santo, a una persona santa, si lo quieren bendecir, en ciertas ocasiones dicen, así como yo le dije a nuestra amiga Resban al principio de esta reunión, que el agrado de Dios sea con usted. Entonces ellos a veces utilizan ese término, que el Resban de Dios sea con usted, o con fulano, con sultano, ¿no? Así, digamos, acostumbran bendecir a una persona. Muchas veces a personajes santos, ¿no? Y ellos, según la filosofía de ellos, no hay paraíso sin Resbanullah, o sea, sin el agrado de Dios. O mejor dicho, sin el agrado de Dios, o sea, sin el Resban de Dios, el paraíso no es más que infierno. O sea, como quien dice, la diferencia entre infierno y cielo y paraíso es el agrado de Dios. Si tú cuentas con el agrado de Dios, de una sola vez de infierno te puedes pasar al paraíso, ¿no? Dicen que Ali, el sucesor de Mahoma, ha dicho que aceptar la voluntad de Dios
y el agrado hacia sus pruebas. Es decir, cuando yo acepto la voluntad de Dios y estoy complacido, o sea, tengo resván, tengo complacencia hacia sus pruebas, eso es señal del agrado de Dios hacia mí. Es como que agrado con agrado se paga, ¿no? Si yo estoy complacido con las pruebas que me manda Dios, entonces Dios está complacido conmigo. Entonces mi resván hacia Dios es una señal de resván de Dios hacia mí. Es el término que él utilizó porque Ali hablaba en árabe, ¿no? Entonces, en la fe Bahá'í, la palabra resván, que originalmente significa complacencia, ha sido redefinido como paraíso. Y ustedes ven que es sinónimo, ¿no? Mi paraíso es el agrado de Dios. O sea, resván, ¿correcto? Si Dios está complacido conmigo, pues ya me puedo morir hoy mismo, ¿no? Ya cuento con el paraíso, porque está complacido conmigo. Entonces, el hombre, cuando se pone en manos de Dios, obviamente Dios te prueba, te manda pruebas y dificultades. No es fácil, no es gratis. Entonces viene el hombre y muestra resván hacia Dios, muestra agrado hacia Dios, muestra complacencia hacia Dios. Entonces viene Dios y está complacido, tiene resván hacia mí, pero porque yo tuve resván hacia él, yo tuve complacencia hacia sus pruebas y dificultades, hacia su voluntad, entonces él tiene resván, o sea, tiene agrado, tiene complacencia hacia mí. Entonces, yo estoy cerca de él. Y la cercanía de Dios, ¿cómo se llama? Paraíso. Obviamente es una cercanía simbólica. Entonces, tal vez esta es la razón por la cual una palabra que significa complacencia en la fe Bahá'í ha sido redefinida como paraíso. Ok. ¿Algún comentario? Interesante, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido de su agrado, les haya gustado. Si alguien desea comentar algo, adelante, porque yo ya terminé. Si no, damos Excelente, excelente, señor Kurosh. Y preciosa toda la historia. Vale, qué alegría que le haya agradado. Espero Muy lindo. ¿no? Y gracias por participar. Gracias a usted por su tiempo, siempre. Muy Que el interesante resván de saber, Dios sea con ustedes. muy importante, Kurosh, saber que no solo resván significa paraíso. Sí, Interesante. en realidad, etimológicamente hablando, no es paraíso, es complacencia. Complacencia. Pero equivalente, o sea, si Dios está complacido conmigo, ¿dónde estoy? En el paraíso, porque Él está complacido conmigo. Ajá. Así esté bajo cadenas, si Él está complacido, eso es mi paraíso, ¿no? Ajá. Exacto. Entonces, muchas gracias a todos y que Gracias a usted. no importa si tú estás sufriendo 1000 cosas, tienes que
preocuparte no por quedar bien con X o Y personas, sino tienes que preocuparte por estar bien con Dios. Que Dios esté complacido contigo, entonces tú cuentas con el resbán. Bueno, tú cuentas con Correcto. como mamá y como complacencia. Ya estoy complacida. Sí, sí. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Dios. Buenas noches a todos. Felicidades, doña Resma. Otra vez, un abrazo. Gracias. Un nombre. Sí, gracias a mis papás que así me dejaron mi nombre.